Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Nos preguntan que qué pasaría si el problema fiscal no se resuelve. Bueno, si el problema fiscal no se resuelve, entramos en la espiral, ¿verdad? O el círculo vicioso que mencionaba antes, en el cual el déficit crece, obliga al gobierno a salir a endeudarse cada vez más, presiona las tasas de interés crecen, significa que entonces la economía, las posibilidades de producción son menores, el ingreso disponible de la gente que está endeudada va a ser mucho menor porque va a tener que pagar tasas de interés o un servicio por su deuda mucho más alto. Eso hace que entonces la economía crezca menos, eso significa que el gobierno recibe menos ingresos, el déficit crece más y entramos en ese círculo vicioso que eventualmente termina en crecimiento bajo o negativo, recesión, tasas de interés muchísimo más altas. El Banco Central no podría controlar la inflación sería más alto y probablemente eventualmente también si los inversionistas en ese panorama se asustan, se llevan la plata mucho más rápido, tendríamos una devaluación más rápido. O sea, es un panorama complicado. Lo mismo que la morosidad en los bancos. Bueno, y ahí con tasas de interés más altas y devaluaciones más altas, la morosidad de los bancos va a tender a aumentar y algunos bancos podrían entrar en problemas financieros, ¿verdad? O sea, ya se vuelve un problema, y bueno, y empresas quebrando, despidiendo gente, desempleo todavía más al alza, ¿verdad? La experiencia, digamos, yo creo que no estamos todavía en ese punto, pero nos estamos peligrosamente acercando a lo que nos pasó aquí a inicios de los 80, ¿verdad? Donde la inflación fue en un año casi el 100%, el tipo de cambio se triplicó, cuatriplicó, y la pobreza pasó de un 25 a un 50% en cuestión de un año. O sea, una crisis económica. Una crisis económica fuerte. Nos preguntan los seguidores, ya para ir concluyendo este Facebook Live, que si tenemos claro cuáles son los planteamientos económicos de los dos candidatos de la segunda ronda. A ver, hay más claridad en los planteamientos del PAC, ¿verdad? De Carlos Alvarado, donde hay mucho énfasis en la parte de impuestos, de aumentar impuestos para resolver el problema fiscal. El paquete que estamos hablando, que era casi un 1,5 que se pretende de recaudación, el PAC que está hablando de que debería aumentar la tasa del IVA del 13 al 15, entonces más bien recaudaría más por ese lado. Y por el lado del gasto, se ha hecho relativamente poco en estos 4 años y a ver, el sesgo que tiene el PAC, digamos, de defender a los empleados públicos lo hace que entonces sea mucho más difícil que se resuelva por el lado del gasto, que al final tiene que pasar por recorte de alguna manera, o por lo menos detener el crecimiento de los salarios. Entonces, yo sí creo que el énfasis va por ese lado. Y en temas de crecimiento económico, por lo menos la experiencia que yo he visto en estos 4 años, los temas de competitividad de la producción nacional a este gobierno no le han interesado mucho, no es algo que sea su énfasis y por lo tanto entonces generar más crecimiento económico para resolver los problemas del país tampoco ha sido. Del lado de Restauración Nacional con Fabricio, pues es menos conocido, es un programa económico. Es un gobierno que se ha enfocado mucho en temas de valores, ¿verdad? En la campaña. Ahora empieza el partido, ahora empieza ya un poco a salir algunas de las ideas que están tratando de implementar, donde por lo menos a mí me parece que han hablado un poco, o sea, han hablado de sí más impuestos, pero con el IVA al 13 y no al 15, que es lo que se está planteando ahora en la Asamblea. Y del lado del gasto, que sí pretenden hacer algunos recortes, aunque todavía no hemos visto las acciones específicas, pero sí hablan de algo más de recorte. Y en el tema de reactivación económica están hablando de que pues sí, también quieren hablar de más reactivación económica para generar, pero todavía sin ver muchas acciones específicas. Finalmente, Luis, el Banco Central en sus perspectivas económicas 2018-2019 están planteando un crecimiento mayor de la producción, alrededor de 3.7, 3.9. ¿Vos crees que esa proyección, ante todos los problemas que nos estás indicando, tanto externos como internos, sea viable? Yo lo veo alto, la estimación del banco. A ver, sobre todo porque
A ver, del lado positivo y a lo que le apuesta al banco es que el sector externo que hablábamos va a generar más crecimiento de las exportaciones y eso va a generar más crecimiento económico. Y sí, está bien, ¿verdad? Pero por el otro lado están empezando los factores negativos de alza de tasas de interés, alza de materias primas, de precios de materias primas y sobre todo la incertidumbre económica y política, ¿verdad? Económica porque no sabemos todavía cómo se va a resolver, sí se va a resolver el problema fiscal y eso hace que entonces la gente y los empresarios tiendan a retraerse y ser muy nerviosos a la hora de gastar o invertir, entonces eso va en contra de la reactivación económica. Y en el lado político, bueno, si queda uno el otro y qué políticas va a hacer y a quién va a nombrar y cómo si va a cambiar o no va a cambiar la política de eso también pone a los inversionistas muy nerviosos, sobre todo incluyendo a los inversionistas internacionales, ¿verdad? Que tienen los ojos puestos sobre Costa Rica y a ver qué va a pasar, cómo vamos a actuar, cómo vamos a resolver nuestro problema fiscal, si vamos a reactivar la economía o no, y dependiendo de lo que vaya sucediendo en las próximas semanas, así puede ser que o pongan un poquito más de plata y nos ayuden a financiar el déficit y no tengamos tanta carga y todo vaya más suave, o que más bien digan, no, nos retiramos de Costa Rica y se lleven la plata para otro lado, que eso lo pueden hacer relativamente fácil, ¿verdad? No hay nada más fácil de mover, nada más nervioso que un billete de $100, ¿verdad? Entonces, eso se puede ir muy rápido y eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado. Me parece que la recuperación de la confianza de empresarios, inversionistas y del costarricense en general es fundamental para cambiar ese panorama y que ojalá se logre en la proyección del Banco Central. De otra manera yo no lo veo posible. Muy bien, yo quiero agradecerle al doctor Luis Mesalles doblemente porque hemos estado en un Facebook Live, realmente live. Estamos aquí en el Hotel Intercontinental desde San José, Costa Rica, en una mañana muy soleada. Y agradecerle a nuestros seguidores donde hemos tenido una conversación bien fructífera con Luis acerca de la situación económica global, local y los principales problemas macroeconómicos que enfrenta Costa Rica como una ayuda para que nuestros seguidores tengan un mayor criterio de decisión de elección para el próximo 1 de abril, cuando tendremos una decisión fundamental para el futuro político, social y económico de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Buenos días. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.